Hola, hola para con todos acá. Estamos esperando un ratito que en el tiempito que transcurra se vayan conectando un poquito más de gente para hacer esta encuesta y esta presentación muy amena con todos ustedes. Bueno, estamos esperando, Marito, que la gente se vaya conectando para poder iniciar. Pepe, si nos dices al momento, Pepe, que está ahí tras la cámara, si nos puedes indicar más o menos cuántos van en conexión. 171988. 171988. Muy bien. Empezamos entonces. Esperamos un minutito más y podremos dar inicio a nuestra transmisión. Bien, bien, bien. Marito, ¿cómo andamos? Vamos, estamos esperando esto, que esta presentación está muy buena. Vamos a educar a toda la ciudadanía. Me parece. Que es lo más bonito en la parte médica. Concuerdo contigo, Mario. Pepe, avísanos, ¿cómo vamos? Bien, ya. Muy bien, 21. Sí, estamos bien. Bueno. Esperamos un poquito más. Son 22. Esperemos hasta el 3. Bueno, esperemos al 3 y de ahí sí. A la cuenta 3 vamos a ir. Bien. Muy bien. ¿Cuántos años, Pepe? Bien. 29. Bien, ya. Muy bien. Ya. Empezamos. Para con todos ustedes, todos esos facevidentes que están detrás de esa pantalla, tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos acá hoy día en la inauguración de esta empresa y como toda empresa tiene su inicio primordial. Ese inicio que lo marca quien planta las semillas para que esto empiece a crecer de forma buena y crezca de forma imperecedera. Entonces voy a presentar a continuación al gran amigo y compañero y director general de la empresa que hoy día se comunica con ustedes, Medic Móvil. Presento a mi estimadísimo doctor Javier Mera Vera. Con todos ustedes, señor. Mario, muy buenas noches. Un gusto poder saludar a las personas pues, que nos siguen a través de esta plataforma digital. Soy representante legal de la empresa Medic Móvil S.A. Pues bueno, somos una empresa nueva, una empresa que oferta servicios de salud especializados a domicilio. Contamos con más de 40 especialidades médicas, además de otros servicios de salud como odontología, psicología, nutrición y bueno, pues también con servicios de ambulancia, rayos X, ecografías y todo lo que en salud corresponde, ¿no? Gracias, Mario, pues estamos hoy día pues inaugurando, estrenando nuestro programa como aporte a la comunidad manabita, como un aporte a la comunidad puertovejense. Este programa, este pequeño espacio a través de esta plataforma Facebook, que hemos denominado Medic Móvil a la comunidad. Estará direccionado, pues en este caso, por el doctor Mario Navia, nuestro colega, nuestro amigo y nuestro compañero del staff de médicos. Es inmunólogo clínico especializado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y pues él nos va a ayudar con la conducción del programa que inicia el día de hoy y que semana a semana, todos los sábados, a partir de las 8 de la noche, estaremos presentando a un especialista diferente para tratar temas de salud que son importantes y pues que de alguna manera podrá servirles a ustedes en su día a día, ¿no? También estaremos contestando preguntas, interrogantes que se puedan presentar durante la transmisión. Queremos agradecer también a las personas pues que nos han auspiciado el día de hoy, como lo es Cofarbe, Compañía Farmacéutica Vera, Farmacias Cruz Azul de Manta,
y Max Water son los oficiantes del día de hoy que han permitido también que esta transmisión se pueda realizar en vivo. Tenemos también que informarles pues, a las personas que nos están viendo que durante la transmisión iremos premiando a esas personas que se conecten con nosotros, que interactúen con nosotros a través de diferentes concursos, que ya lo iremos explicando a medida que el programa comience a avanzar. Estaremos dando de premios pues, un multivitamínico pediátrico, un multivitamínico para adultos, una leche, y además también el especialista que estará con nosotros hoy, el podólogo Rubén Darío Florentín, estará obsequiando una consulta podológica pediátrica más un asesoramiento en calzado infantil. Entonces, mis estimados, estamos dando inicio a este programa. Esperemos que sea del agrado de ustedes, esperemos que podamos llegar a sus casas y poder resolver todas sus inquietudes y sus dudas a través de este pequeño espacio. Mario, pues te doy paso, muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Definitivamente es para con todos darle un agradecimiento al doctor y estimado amigo Javier Mera por esa locución, por esa interpretación y esa presentación que hace para todos nosotros. Porque definitivamente la educación es realmente la que marca el paso en la transición hacia nuevas ideologías. Y en el momento actual, la salud es la razón principal para poder gozar de un bienestar equilibrado en el día a día. Entonces le agradecemos a nuestro compañero y a continuación damos la bienvenida al señor que el día de hoy nos va a hablar estupendamente de los cuidados del pie infantil, del calzado infantil. Entonces este señor que viene a continuación y lo vamos a presentar, él es el podólogo Rubén Florentín. Rubén, por favor, si puedes acompañarnos acá. Muchas gracias, doctor. Permiso. Le damos la bienvenida al señor y hago la presentación. Él es Rubén Darío Florentín, nacido en Formosa, Argentina, un 21 de diciembre de 1979. Graduado en la Universidad Nacional de Formosa en su grado de enfermería. En Ecuador estudia en el Instituto Tecnológico La Libertad y obtiene el título de podólogo. En la actualidad cursa la licenciatura en podología. Esto es muy interesante porque yo en el momento actual voy a convertirme en uno más de todos los facevidentes que están viendo acá. Porque yo también voy a ser el que casi no sé de lo que es la podología y le voy a pedir de favor a nuestro invitado especial y también miembro del staff y socio de Medic Móvil que por favor nos cuente un poquito, al menos que nos haga un resumen tratando de explicarnos cómo es esto de la podología. ¿Rubén? Así es, doctor. Bueno, muy buenas noches, doctor. Muchas gracias por la invitación en este día. Agradecerles también a toda la audiencia que nos está viendo en estos momentos. Realmente es un aporte muy importante por parte de Medic Móvil S.A. Que lo que es justamente llevar un poco de esta educación en salud hacia la comunidad, que como usted bien lo nombraba anteriormente, doctor, es algo sumamente importante del cual muchas personas carecen de información y por ende también desconocen ciertas patologías que en este caso que vamos a hablar es un tema muy importante, que es el tema del pie infantil, pues, ¿no? Con respecto a esto y en relación un poco a esto, el tema de la podología, doctor, le comento, es una profesión prácticamente o una rama de la medicina, podemos decir que casi se podría decir que es una subespecialidad, que al momento es nueva aquí en el Ecuador. En América Latina existen en otros países como por ejemplo Argentina, Brasil, en Chile, inclusive en México, ¿sí? En España, que son prácticamente la parte académica de España está muy en auge en estos momentos. Como decía, pues, ¿no? El tema de la podología es algo muy importante que justamente con los colegas que estamos en casi la mayoría de las ciudades del país luchando en contra, ¿no es cierto?, del intrusismo o del empirismo, por así decirlo. Si bien es cierto, la podología como ciencia se fue formando gracias a todas estas partes de empirismo y parte también un poco de la parte, ¿cómo le puedo decir? Que en el momento también estamos con muchas controversias, que es con el tema de la pedicuría, ¿no? Entonces, en base a todo eso, ¿no es cierto?, la podología nace justamente con la necesidad de poder estar presente dentro de un sistema de salud, ¿no? Que al momento
no se encuentra, pero bueno, por allá vamos también, que es otro tema también, ¿no? Entonces prácticamente, justamente la podología lo que se encarga o lo que busca, ¿no es cierto?, es justamente toda la parte de diagnóstico, tratamiento del miembro inferior como tal, ¿no?, desde la cadera hasta los pies. Pero viene también otra situación, doctor, que viene la podología también, digamos, necesita de otras áreas de la salud, por ejemplo, traumatología, ortopedia, inclusive fisiatría, y así entre otras ramas de la medicina también, pues, ¿no? Entonces, para dejar un poco en claro y conceptualizar un poco este tema de la podología, digamos, es la ciencia, ¿no es cierto?, que se encarga de toda la parte de diagnóstico y tratamiento del miembro inferior, desde la cadera hasta los pies inclusive. Oh, perfecto. Entonces yo creo que ahí estamos entendidos todos, ¿no? La podología, el estudio el estudio en el cuidado de los pies, que no solamente desde el pie, desde la cadera hacia el pie. Sí. Listo, yo quiero por favor que todos los videntes estén muy en cuenta de todo esto, de cada una de las intervenciones de nuestro invitado, porque al final del programa vamos a sortear todas estas cositas importantes, estos aportes que tenemos acá, y además vamos a dar una consulta completamente gratis de podología. Entonces es muy importante tener en cuenta las intervenciones y las respuestas, porque yo tengo un comando de preguntas que le voy a hacer aquí a nuestro compañero para que las responda, para que ustedes que están allá realmente puedan entender y puedan comprometerse un poco con esto de la podología, que parece un poco extraño, pero realmente es muy importante para cada una de nuestras vidas. Bueno, sí, señores y señoras, yo les comento que cuando conocí a Rubén, yo siempre le decía: Rubén Darío, tú me haces acuerdo de un poeta argentino. Así es. Y este poeta que me hace acuerdo, porque yo cuando era nene y proclamaba reinas, y yo decía: al decir de Rubén Darío, las princesas primorosas se parecen mucho a ti. Cortan lirios, cortan rosas, cortan astros, son así. Así es, doctor, exactamente. Eso creo que es algo muy famoso de este pintor, ¿no? Seguro que sí. Entonces justamente yo conversaba con él, que le conocí y me sorprendió por este nombre, que realmente me recordaba esto, ¿no? Entonces obviamente que le conozco hace poco tiempo y es un personaje espectacular. Gracias, doctor. Un personaje tan bueno que en esta noche nos va a comentar y nos va a explicar cada una de las interrogantes que yo traigo acá. Así es, doctor. Ya saben que tienen que estar muy en cuenta, muy viendo y reteniendo cada una de la información de acá, porque a la final vamos a hacer preguntitas para que ganen todo este set de cositas y la consulta completamente gratis. Rubén, explícanos un poquito cada una de las siguientes interrogantes que yo he sacado, he conversado con compañeros, con madre de familia, con pacientes, y me han dicho: estas son las preguntas que debes hacerle al podólogo. Así es. Y me dice, pregunta 1, ¿hasta qué edad se define el ser infantil? ¿Y por qué es tan importante el calzado en esta etapa de la vida? Así es. Para centrarnos un poco y para ponernos en contexto, como decíamos, que viene de la mano también, hablamos justamente en podología, podemos hablar desde un pie, obviamente desde el pie infantil, que es el tema central de hoy día. También tenemos un pie geronte, ¿sí? Es decir, netamente patologías que tienen que ver con el pie del adulto mayor. Entonces, en esta situación, ¿no es cierto?, el tema del pie infantil justamente son todas aquellas patologías, ¿sí? Si se quiere decir la palabra correcta, que tienen que ver con las primeras etapas de la vida del niño. Cuando hablamos de etapas del niño, podemos tener la primera etapa, que es la primera etapa infantil, que va desde del 0 año, digamos, ya de nacimiento, porque ya se cuenta el 0, es como si fuera que se cuenta. Entonces, hasta los 18 meses, ¿no es cierto?, que va hasta el año y medio. Hasta el año y medio, ¿sí? Más o menos. Y después viene, la segunda etapa, ¿no es cierto?, que vendría a ser hasta los 5 años de edad, ¿sí? Entre estas etapas que tendremos que tener bastante en cuenta, ¿por qué? Porque justamente cuando hablamos de pie infantil, y también a los papás que deben preocupar un poco también es el tema de la salud, ¿no? Justamente hablando de la parte, ahora que estamos en el tema de pandemia, ¿no?, que también viene mucha relación o correlación con respecto a esto, es el tema del cuidado que debo tener, que para allá vamos más adelante.
y que deben preocuparse, los papás, yo los invito, no solamente en el tema de la salud visual, en la salud bucal, en la salud, no sé, cardíaca, etcétera, sino también en la salud del pie. Porque si bien es cierto, como ustedes saben, el pie es el único órgano que nos puede ayudar a la locomoción, a la marcha, ¿sí? Sin el pie nosotros no nos podemos mover, doctor. Entonces, imagínese usted un niño, que aunque hay ciertas patologías que ya vamos a hablar más adelante, el niño necesita caminar, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? ¿No? Entonces, eso también es otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta, la salud podal, que para eso estamos aquí en esta noche, en este programa, ¿no? Entonces, entre esas etapas, doctor, tanto de 0 a 6 meses de vida, ¿sí? Es muy importante que los papás vienen a la consulta y me dicen, ¿sabes qué, Rubén? Mi bebé, el calzado que le puse le molesta, llora, le aprieta, le transpiran mucho los pies, ¿no? Entonces, en esta etapa, señores, papás, no es para colocar aún zapatos a los niños, de ningún tipo de zapato. Es conveniente que lo tengan o descalzo, ¿no es cierto? O en todo caso, si el bebé va a salir fuera de casa, tenerlo en calcetines, nada más para cubrirlo del frío, de la humedad, ¿no? Y lo mismo sucede desde los 6 meses hasta los 18 meses de edad, que también tenemos que tener más o menos el mismo cuidado, ¿sí? Entonces, la etapa muy importante, Doc, es hasta los 4 años de edad, ¿sí? Que empezó, ¿no es cierto?, a estas etapas empezar al pregateo, al gateo, ¿no es cierto?, y ya netamente a el niño cuando empieza a andar, ¿no? El andante y el caminante, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas más o menos son las... Bueno, entonces, como para quedar un poquito claros, vamos a decir que el ser infantil, en cuanto al calzado, vamos a determinarlo desde el año y medio hasta los 5 años. Porque es preferible que en los meses iniciales, hasta el año y medio, se mantenga un poco descalzo, para que el pie vaya agarrando la contextura normal de la naturaleza misma. Exactamente. ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué pasa en esta etapa prácticamente? Pues, ¿no? Ha llegado también a la consulta y me dicen, Rubén, me preocupa mucho mi bebé porque justamente yo le veo y tiene el pie plano. Eso es una consulta muy frecuente, pero que es muy común en el niño, pero tenemos que tener en cuenta que el niño hasta los 3 años, algunos bebés, inclusive hasta los 4 años, ¿no es cierto?, tienen el pie plano. ¿Ya? Entonces el niño nace con pie plano. ¿Por qué? Porque justamente el bebé, si bien es cierto, las estructuras óseas, ¿no es cierto?, las estructuras blandas, ¿por qué no? Porque ustedes saben también que las partes blandas también forman parte de la estructura como tal del pie, son muy blandas, están en formación, están en crecimiento, están en desarrollo. Entonces, por esa razón, justamente, en esta etapa es muy importante tener esos cuidados desde el pie infantil, doctor, porque acá hay otra cosa muy ligada a lo que usted me preguntó, al tema de las etapas, pues, ¿no? Hay muchas patologías muy frecuentes en el adulto, ¿no es cierto?, en el adulto mayor, y por qué no, como les decía anteriormente, en el pie del adulto mayor, que por no ser tratadas en tiempo y forma en la etapa infantil, como estamos hablando justamente ahora, vienen las otras consecuencias y van evolucionando en desmejoría. Espérame, Rubén, un ratito. Yo creo que una pregunta que se han de haber hecho algunos allá es sobre el pie plano. El pie plano, nos decía Rubén, que hasta los 4 años se puede tener un nene como normal, un pie plano. ¿Se puede moldear ese pie? Sí. Aquí para que tenga un puente adecuado. Exactamente. Aquí viene justamente a diferenciar algunas cosas, ¿no? Como ustedes decíamos anteriormente que el pie plano normal, ¿no es cierto?, podría darse hasta los 4 años. Hay autores y hay, ¿cómo se llama?, autores que lo nombran, ¿no es cierto?, que existen bebés o niños, ¿no es cierto?, porque ya no es bebé, sino es un niño, hasta los 4 años presentan ese tipo de pie, ¿no?, que es el tipo de pie plano. Aquí llamamos un pie plano justamente, que es justamente lo que usted me decía, el famoso puente. Me decía, doctor Rubén, el tema del puente. Sí, yo les invito, a eso se llama arco interno. Sí, la palabra adecuada seríamos como arco interno, ¿no? Pero bueno, vulgarmente hablando, lo cierto es lo que sería el tema del puente. Este puente es normal, ¿no es cierto? No hay como una ausencia de ese puente, ¿no? O sea, la parte digamos, del colchón graso que existe en todos los pies, ¿no es cierto?, normalmente, justamente en esas áreas,
¿no es cierto?, hace que el pie se vea sin el arco. Pero en realidad, si vemos al podoscopio, existe un arco formado, ¿no es cierto?, pero solamente que en esa edad no está desarrollado todavía, ¿sí?, no completamente. Por eso, doctor, yo le hacía mucho hincapié en que el niño debe estar descalzo para tratar de fortalecer un poco esta parte muscular, ¿no?, y la propiocepción del pie también, como para que vaya desarrollándose poco a poco. Y sí, lo que yo también en esta etapa vale hacemos muy hincapié siempre los podólogos, es que al niño no le hace nada que esté mucho tiempo descalzo. Es más, debemos favorecer a que el niño ande descalzo, ¿sí?, para que justamente suceda lo que le acabo de comentar. Lo que sí es recomendable cuidar, obviamente, ¿no?, a dónde va a pisar el niño. Si que, por ejemplo, vamos mucho a la playa, obviamente en la playa ustedes saben que, bueno, ahora con el tema de la pandemia la playa está un poco más limpia, pero restos de rocas, vidrio, madera, ¿no es cierto?, eso puede dañar el pie del niño. Entonces hay que tener mucho cuidado dónde pisa el niño también, ¿no? Miren ustedes cómo esta información realmente es muy importante para todos los padres que tienen a sus nenes que están en crecimiento y obviamente tienen que saber todas estas cositas. Es importante que todos los presidentes que están ahí hagan preguntas, que están en toda la disposición de ejercer por correo las preguntas que ustedes quieran, y esas preguntas, si nosotros vemos que son realmente importantes para que la comunidad entera se entere de cuál es su explicación, pues la conversamos allí inmediatamente con nuestro invitado el día de hoy. Entendemos perfectamente ahora lo de la edad infantil y esto que puede nacer, aún puede ser un plano hasta 4 o 5 años. Vamos a la pregunta 2. Rubén, ¿cómo tiene que ser el calzado infantil? ¿Es distinto siempre o es muy específico para cada tipo de pie? Así es, doctor. Como decíamos anteriormente, entonces tenemos que tener en cuenta que en cada etapa o en la edad del niño que estamos, el zapato obviamente va a ser diferente. Y aquí hay una cosa muy importante que quiero recalcar también. Les recomiendo a los papás también justamente que es común muchas veces que, por ejemplo, no sé, el pie tenía un zapato que mi hermano Juan lo utilizaba y entonces lo voy a guardar porque está en un recuerdo, fue el primer zapato, y muchas veces por herencia le pasamos al niño siguiente, ¿no? Y así sucesivamente. Eso, créanme, que realmente le vamos a causar un daño más que un bien, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta porque, como les decía anteriormente, y también vale mencionarlo, todos los pies tienen distintos tipos de pisada, ¿sí? Que eso ya se puede dar en el adulto, ¿sí?, que tenemos una pisada neutra, supinada o pronada, que ya más o menos vamos a hablar también después, si es que en un próximo programa lo podemos también detallar, que creo que es muy importante porque no solo los niños tienen problemas. Entonces, en cada etapa, sí, doctor, el calzado es diferente, ¿no? Entonces, por eso nombraba justamente de la etapa de 0 a 6 meses de edad, inclusive hasta los 18 meses, hasta el año y medio, como bien lo manifestábamos. No es recomendable utilizar zapatos, ¿sí? No es recomendable utilizar zapatos. Hay muchos autores, hay muchas teorías científicas que así lo demuestran, ¿no? Y también lo demuestra la parte clínica diaria que se recibe en consulta, que no es conveniente porque ¿cómo le puedo explicar? Por las estructuras óseas que van desarrollándose, cada pie es muy diferente, ¿sí? Entonces, obviamente el calzado va a ser... Rubén, mira que aquí cada uno de los integrantes que están allá al otro lado nos hace una pregunta interesante. Dice, ¿es frecuente o no que los niños que se caen tengan el pie plano? ¿Es frecuente esto? Así es, doctor. Y eso tiene una explicación, doctor. Justamente... en el arco interno pasan unos músculos, ¿sí?, que hacen que el pie, digamos, el arco interno tenga estabilidad, ¿no? Para situarnos un poco, el pie específicamente tiene un arco externo, que es la parte, digamos, externa, o sea, la parte, para que los videntes me puedan entender, es la parte de afuera, ¿no? Un arco anterior, que es la parte de adelante de los pies, y un arco interno, que es la parte justamente del famoso puente, que a veces no se forma en los niños, y por eso justamente hay una estabilidad justamente en los niños, ¿no? No solamente eso, Doc, influye en la caída de los niños, porque muchas veces podemos tener también problemas rotacionales de cadera, ¿sí?, ya tanto sea interna o externa,
y también podría tener lo que sería un problema torsional, o sea, digamos en la parte ya tanto tibial, ¿no es cierto?, como ya sea interna o externa, ¿sí? Entonces, eso también influye mucho en la estabilidad de la pisada del niño. Pero sí lo que nos decía la señora Irene Cuenca es justamente eso, ¿no? La causa inestabilidad sí causa, y es común y frecuente que el niño puede caer por el tema del arco interno, pero no solamente por el pie plano, ¿no? Perfecto. Hacemos unas pausas así en un momentito solamente para decirles que Medic Móvil es una empresa certificada. Es una empresa que ya tiene todo el derecho para ejecutarse completamente en cuanto a justamente a dar salud a domicilio, en la comodidad de tu hogar. Tú solamente tienes que llamarle o escribirle a los números de Medic Móvil y solicita a cualquiera de los médicos especialistas que tenemos en nuestro staff. Este staff lo tenemos lleno de médicos especialistas, los mejores de Puerto Viejo, de Manabí y de Ecuador, para que lleguen a la comodidad de tu hogar y puedas hacer esto. El número correspondiente al que puedes tú comunicarte es el 098-8853-742. A este número tienes que comunicarte para sacar todas tus consultas. Te lo vuelvo a decir para que lo anotes bien. 09888-53-742. Es muy importante. Mira, aquí tenemos una pregunta interesante que nos hace el señor, no sé si es joven o señor, pero vamos, Carlos Intriago. Carlos Intriago nos pregunta: ¿cuáles son los peligros en dejar que un niño que use un calzado de una talla mayor a su número? Claro que sí, doctor. Esto también tiene que ver, y lo que decíamos anteriormente, pues no, para cada edad existe una talla del pie, ¿no? Recordemos que el pie del niño crece, ¿no es cierto?, hasta la edad adulta. Hay algunos autores que dicen hasta los 35 años de edad, y hay otros que hasta la mitad de edad más o menos ya tienen un tercio o 2/4 más o menos de lo que sería su pie, ¿no es cierto?, de la talla total, pues, ¿no? Entonces, esto claro que sí, en dejar una talla, no solamente sucede con el tema de los zapatos, también sucede con los calcetines, con las medias, ¿no? Entonces, sí, tiene ciertas alteraciones o ciertas afecciones, como por ejemplo, pueden causarle afecciones a nivel dérmico, por ejemplo, callosidades, agrietamiento o lesiones propias en los pulpecos, pero sí trae muchas consecuencias. Sí, esto de verdad es muy importante, porque yo cuando era nene, y creo que muchos nenes, los papis le dicen, cómprale un número más. Sí, va creciendo y va creciendo hasta que le quede bien. Claro, pero esto es un error. Lo dice el podólogo que está acá, nos dicen que es un error. Cómprenle la talla que es, así es, al nene, y que se mantenga con la talla que se necesita. Así es. Una pregunta importante. Azucena Verón nos pregunta: con artritis, ¿qué tipo de zapatos se debe usar? Estamos hablando ya de una patología. Así es. En una población de más edad. Claro que sí. Muchas gracias con la señora Azucena Verón, un gran saludo desde aquí para Argentina. Bueno, las personas que tienen artritis, artrosis, ¿no es cierto?, sabemos que ya tienen que ver con ciertas alteraciones a nivel óseo, ¿no? Entonces, por ende, van a tener también algunas alteraciones en la parte, digamos, ya netamente de la marcha, pues, ¿no? Este tipo de zapatos es recomendable, ¿no es cierto?, valga la redundancia, con zapatos para el adulto, no puede sobrepasar de los 4 centímetros, ¿no es cierto?, de alto. No puede sobrepasar, no es que no puede, no debería, ¿sí? Por eso es muy frecuente que las mujeres, justamente, más que los hombres, que sabemos que utilizan muchos tacones, las famosas plataformas, ¿sí?, entonces traen alteraciones, pues, consecuentemente, que van evolucionando negativamente durante todo el transcurso de su vida y causan ciertas alteraciones. Entonces, le recomiendo a la señora Azucena que utilice zapatos cómodos, livianos, generalmente de tipo cuero, no cuerinas tampoco, porque ¿qué pasa con el tema de los materiales? Pues, ¿no? El tema del sudor, el tema de la presión del pie, ¿no es cierto? Y yo lo que sí les recomiendo también es que tratemos de ver el tema de la pisada, ¿no? Que eso es algo muy importante, doctor, que quiero recalcar, aprovechando un poco, tocando el tema de la parte adulta. Es muy importante que todas las personas que tengan este tipo de enfermedades nos hagamos valorar por un podólogo,
para verificar cómo es justamente este tema de las pisadas, ¿no? Entonces, definitivamente, a la señora Azucena y a todos los que nos escriben cosas importantes, les recuerdo que tienen el podólogo acá para que se comuniquen con Medic Móvil para que el señor vaya a su casa, a su domicilio, a darle la atención de mayor calidad. Así es. Y con el mayor provecho para cada uno de ustedes. Así es. Mira que justamente nos envía una pregunta Freddy Mera, que es una pregunta que te iba a hacer, porque obviamente también es muy frecuente esto, ¿no? Claro. Y Freddy Mera dice, ¿qué recomendaciones se pueden brindar para niños que tienen pie plano? Porque esto siempre sucede que el padre tiene el pie plano y dice, hay que comprarle una plantilla, sin pensar en nadie, en el podólogo y nadie, hay que comprar la plantilla. ¿Qué le recomiendas tú como podólogo? Claro que sí. En primera instancia, muchas gracias al señor Freddy Mera por estar digamos, con nosotros aquí presente. Quiero recalcar lo siguiente: no podemos dar una recomendación, ¿sí? como decía, tan certeramente para ese tipo de niños, porque debemos primero valorar, ¿ya? Recordemos que de la valoración va, digamos, nacer, digamos por así, la propedéutica o el tratamiento adecuado para ese niño. Recordemos que, si bien es cierto, los niños pueden tener pie plano hasta una cierta edad, pero hay que ver si realmente ese niño necesita plantilla. Hay ciertas, como le decía, pues, ¿no? Hay cierta literatura, o como lo dice, por ejemplo, la presidenta de la Asociación Podológica Española, la podóloga Laura Ortola. Ella indica, ¿no es cierto?, que es experta en esta área. Ella indica que hay niños que sí deberían utilizar y hay niños que no deberían utilizar plantillas. En todo caso, primero para el señor Freddy Mera, primero hay que valorar al niño, ¿no?, para saber si realmente puedo o no puedo adaptar una plantilla. Porque no todos los niños, hay niños que sí se pueden adaptar, hay niños que no se pueden adaptar. Hay corrientes, ¿no es cierto?, de podólogos que dicen sí podemos, y hay niños que dicen no podemos. Entonces eso es algo un poco, ¿cómo le puedo decir? Si vale la palabra, un poquito dificultoso decirle qué recomendación puedo utilizar, pero seguramente este niño necesita una plantilla, ¿no es cierto?, para poder corregir, ¿no es cierto?, el pie plano, para que a futuro obviamente no tenga tantas alteraciones en este caso. Ahora que yo les recomiendo, pues obvio, si quieren una plantilla que sea exacta y justa para el pie de su nene, llame aquí al señor Rubén Darío por parte de Medic Móvil. Una pregunta interesante nos hace Jessica Dávila. ¿Qué tan cierto es el que se debe dejar a los niños andar sin zapatos en casa para fortalecer sus pies? Así es. Debe andar en la casa, me imagino que un nene ha de pensar ella, no sé, 2 o 3 o 4 años. Claro. Andar en la casa sin zapatos. Sí, es recomendable, doctor, sí, como lo nombrábamos anteriormente. Y otra cosa también acá es muy importante, antes que se me pase por alto, papás, es recomendable que a los niños no le obliguemos a caminar antes de tiempo. El niño para eso tiene una etapa, ¿no es cierto? Que las etapas que se pueden normalmente, ¿no es cierto?, que aquí viene la parte normal de lo patológico. Hay que diferenciar lo normal de lo patológico para que nosotros podamos, mejor dicho, en casa, ¿no es cierto?, porque justamente esta es la idea, de buscar y saber qué es lo que más o menos podría ser normal según lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no es cierto?, en esta noche. Quiere decir, por ejemplo, de la edad de los 2 o 3 años más o menos, sí es recomendable hasta los 3 o 4 años de edad, siempre y cuando el lugar, el terreno no sea irregular, ¿no es cierto?, y no tenga ciertos peligros, por ejemplo, alrededor del niño, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en las casas muchas veces están los juguetes en el piso desparramados porque son niños, ¿no? A veces tenemos casos que nos vienen, por ejemplo, con onicocriptosis o uñas encarnadas también en niños, que también se da, que ya vamos a hablar. Fue porque hubo un tropiezo, existen hematomas subunguiales porque se quedó trabado el piecito dentro de algún juguete. Entonces es importante que sí el niño sepa que sí se puede andar descalzo, sí, siempre y cuando tengamos las precauciones necesarias. Yo te invito a que tomemos un poquito Claro de que agua. sí, claro que sí, doctor. Y con este poquito de agua que hemos bebido ahora, le digo cuáles son y le damos el agradecimiento a los auspiciantes del día de hoy. Los que hoy ya nos facilitan estar acá son Cofar B S.A., Farmacias Cruz Azul Manta y Max Water, que justamente nos ha dado el agüita para estar
tomando agua Así como es. debe ser, es un elemento principal de todo nuestro organismo. Hay que entender que nuestro cuerpo, Rubén, es Así el es. 65 o 70% de agua. Así es. Entonces tomemos agua porque definitivamente es lo más importante para nuestro organismo. Nos pregunta Gabriel Peñafiel: ¿qué tanto afecta tener pie plano a niños en el momento en que están aprendiendo a caminar? ¿Les afecta, les dificulta o no? Ya, justamente es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Existen, justamente, no tenemos que ir tanto hacer mucho hincapié que por problemas de pie plano el niño pueda caer, pueda tropezar o se le dificulte caminar. Claro que sí, como lo hablamos anteriormente. Volvemos a repetirlo porque justamente en el arco interno, ¿no es cierto?, en el famoso puente, ¿no?, existen músculos que se van desarrollando con el tiempo o las etapas de la vida y que necesitan fortalecerse para que pueda tener estabilidad en todo tipo de terreno el pie. Y claro que sí le puede afectar, pero también hay otras situaciones que se pueden dar, como le decía anteriormente, que pueden ser rotaciones internas de cadera, ¿no es cierto?, tanto internas como externas, o también inclusive la parte la parte torsional, ¿no es cierto?, que, específicamente las tibias, ¿no?, que muchas veces el niño dice, ¿sabes qué? Rubén, mira, el niño tiene 2 añitos o 3 añitos y se le juntan las rodillas, por ejemplo, ¿no? O dice, o camina como si fuera un pingüín, ¿no? Entonces, digamos, con las piernitas arqueadas hacia afuera, ¿no? Entonces, todo eso tiene un porqué, ¿ya? Y justamente haciendo un conjunto de todo eso es lo que yo determino, ¿no es cierto?, los podólogos determinamos también con las valoraciones iniciales de ver si es que ese niño, ¿no es cierto?, qué tratamiento le podemos dar. Pero respondiendo a esto, claro que sí, que le afecta el pie plano, obviamente que es un porcentaje que sí. Todas estas cosas muy importantes, acuérdense a tomar en cuenta porque al final haremos ciertas preguntas para dar estos premios que están acá y una consulta completamente gratis por el podólogo que nos acompaña. Arita Moreira nos dice: mi niño tiene 3 años y le gusta andar sin zapatillas. Obviamente quiere saber si es bueno, es malo. Sí, a este papá o a esta mamá, perdón, ¿sí? Mamá. Sí, le recomiendo que sí, no hay ningún problema, pero también hay otra cosa. Que acá viene la parte psicomotriz, pues, ¿no? La parte gruesa y la parte fina, como sabemos que eso también es muy importante tener muy en cuenta. La propiocepción del pie, doctor, vuelvo a repetir, hacer hincapié, es bueno que el niño, ¿no es cierto?, ande descalzo, pero también hay que tener un límite, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, acá estamos hablando de un nene de 3 4 años. Exactamente, doctor. No hay ningún problema, si el niño desea andar, lo puede hacer, ¿ya? Pero siempre y cuando tomando las precauciones necesarias y debidas con respecto al tema, porque no hay problema, el niño puede andar descalzo, o sea, el niño le puede inclusive desarrollar con más, antes de tiempo, muchas afecciones o alteraciones que pueda tener, y eso me va a ayudar a que el niño fortalezca sus actos internos. O sea, le vamos a permitir que le deje al niño andar por la casita, librecito, siempre y cuando sin zapatillas. Claro, siempre y cuando, doctor, obviamente el niño no ande entre piedras y entre eso hay que muy tener muy en cuenta. Ven que el señor Rubén ya nos dice que es preferente en territorios planos, Claro, donde el niño pueda desenvolverse bien, sí. y no haya ni piedras ni por ahí cosas con las que se lastime o algo, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta que nos hace Irene Cuenca. Dice: ¿qué tipo de zapatilla es conveniente para niños de 3 años? ¿O es posible utilizar un zapato cerrado? Bien, acá volvemos a hablar del tema. No existe, o sea, puede ser según la etapa, en este caso de 3 años que le decía, es recomendable siempre y cuando hacia dónde va dirigido el niño, digamos, ¿no? No recomendamos mucho zapatos abiertos, ¿no? Porque seguramente va a ser la sandalia, lo único abierto existe, las famosas chanclas, ¿no es cierto?, que inclusive causan inestabilidad, porque imagínense que un niño de 3 años ande con una chancla, con las famosas que tienen, ¿cómo es? Que usted puede colocar en el dedito, en el dedo, o digamos en la parte del primer espacio, del segundo espacio interdigital, perdón, o el primero en este caso, sí le puede causar una afección, sí le puede causar inestabilidad. Entonces es recomendable zapatos cerrados. Estos zapatos cerrados justamente para este tipo de edad
es recomendable suelas semiblandas, que sean de material de cuero. El contrafuerto, la parte superior, sería justamente tener como si fueran abrojos o cordones no tan ajustados también, porque eso también es otra cosa, ¿no? Muchas veces dicen, no, cuanto más asegurado está el zapato es mejor porque el niño tiene más estabilidad. Estamos en un error que justamente o podemos coartar la circulación, o sea, dificultar la circulación sanguínea, y también podemos obviamente afectar las articulaciones que nos impiden la movilidad, ¿no? Entonces el pie tiene varias articulaciones también, que es muy importante en toda la unidad del pie o en toda la estructura del pie. Entonces sí, cuanto más ajustado el pie se va a hacer inmóvil. Entonces va a tener ahí hay también una alteración, hay mucho cuidado con eso. Mira acá que tenemos la participación de mi hermana, nos acompaña Carolina Navia y nos hace la pregunta: ¿en qué afectan los zapatitos con tacos en mayores de 5 años o en menores de 5 años? En menores de 5 años, claro que sí. Le decía, justamente en este caso no es recomendable utilizar más de 3 milímetros, ¿no es cierto?, algunos autores, y más de 5 milímetros en otras personas. O sea, estamos hablando de 3 milímetros, sí, 3 o de 5 milímetros, sí, o sea, súper poco. Sí. Súper poco. Porque, ¿qué pasa con eso, doctor? Justamente, usted me va a decir, pero Rubén, ¿qué tiene que ver la altura del taco con el tipo de zapato? Claro que sí tiene mucho que ver, doctor, porque justamente, imaginemos un pie, ¿no es cierto?, que tiene que estar en una superficie plana. Si nosotros tenemos digamos, el tamaño del taco en cuestión de altura, ¿no es cierto? Si nosotros alteramos la altura, ¿no es cierto?, el pie, ¿cómo va a caminar? Ya no va a caminar plano, ¿no? Va a caminar en un sentido ya como si fuese en bajada. Entonces, ¿qué puede causar eso, doctor? Claro, puede causar que tenga mayor potencia, ¿no es cierto? El peso, ¿no es cierto?, distribuido en todo el pie debe ser lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a causar digamos, a que esto suceda? Es que va a haber una alteración, ¿no es cierto?, en cuanto al peso del peso, ¿no?, del cuerpo, en este caso, en el pie. Entonces, por eso no es recomendable utilizar lo recomendable en cuanto a la altura. Igual, entre todas las preguntas que nos han hecho, tienen ciertas parecidos entre todas. Algo importante que quizás a algunos se le haya pasado por la mente: estamos hablando de distintas formas de calzado. ¿Cómo sería el calzado correcto? El que debería ser para un nene, para que ande bien, para que se desplace bien. Claro. Justamente, primero que nada, doctor, como le volví a decir anteriormente, no existe un zapato ideal para los pies. O sea, ni para los adultos mayores, ni para los adultos, en cualquier etapa de la vida de las personas, no existe un zapato ideal. ¿Por qué, doctor? Justamente porque existen varios tipos de pie en el adulto, ¿ya?, que podemos nombrarlo un pie egipcio, un pie cuadrado. Usted me va a decir qué es eso. Claro, tiene mucho que ver con lo que sería, en este caso, la fórmula digital o la fórmula metatarsal, que hablamos técnicamente hablando, ¿no es cierto?, ya en esta situación. Entonces, tengo que marcar bien o diferenciar en esta parte. No existe un calzado ideal o el adecuado para el niño o el pie infantil, porque todos los niños, según la etapa que esté pasando, es diferente, ¿no es cierto?, por el tema de la pisada, por el tema de la caminada, por el tipo de pie, ¿ya? Entonces, no hay una recomendación. Lo que sí sería bueno es que usted acuda al podólogo, ¿no?, y nosotros, con la valoración inicial que le hacemos, como le comentaba anteriormente, valoramos el pie primero, y no solamente el pie, ojo, es lo que también le quería recalcar. Existe una biomecánica infantil también, ¿no? ¿Qué es lo que se ocupa o qué se encarga la biomecánica? Es justamente toda esta parte, digamos, de funcionalidad, ¿no es cierto?, entre articulaciones, entre estructuras óseas, desde la primera vértebra hasta los pies, propiamente hablando, ¿no es cierto?, que en esa biomecánica, si existen algunas alteraciones, seguramente va a tener alteraciones en los pies, ¿no? Porque acá hay un caso, doctor, que justamente la parte estructural, ¿no es cierto?, o las alteraciones se dan desde la base del pie hacia arriba, como sucede en otras alteraciones o afecciones a nivel de trauma y ortopedia, que nosotros podemos determinar por una lesión cervical, y seguramente voy a tener una afección más hacia abajo, porque va en cadena, ¿no? Entonces, eso también hay que tener muy, muy en cuenta, ¿no? Volviendo al tema del zapato ideal, recomiendo que primero, antes de hablar de un zapato ideal, ¿no es cierto?, valoremos al niño en su totalidad, tanto desde la biomecánica infantil, ¿no es cierto?, hasta lo que el niño va a realizar.
si es que el niño va caminando, en qué etapa está, si es que hace algún tipo de caminata, si va al jardín de infantes, si le sacamos a pasear a la playa, si le sacamos a pasear no sé, en bicicleta, ¿no? Eso también va a depender del tipo de zapatos. Mira que hoy día los niños de 3 años son el boom. La pregunta Así de es, los niños de 3 la años media, por un montón. la media. Y tenemos a una amiga felizvidente, Magali Valencia, y dice: el niño de 3 años se cae con zapatos, con zapatillas y hasta descalzo. ¿Tendrá algún problema? Muchas gracias, señora Magali, por estar con nosotros. Claro que sí, no le puedo asegurar y garantizar que así sea, pero seguramente que sí. O sea, justamente lo que estamos hablando en el transcurso del programa es justamente eso, doctor, ¿no? Tratar de valorar primero, de inicio, a ese niño y luego determinar si es que justamente esas caídas, esos tropiezos o lo que pudiera tener sea en consecuencia o a causa de alguna patología en el pie, ¿no? Pero claro que sí. Es interesante, o sea, para que quede claro, usted llame a Medic Móvil y pida atención con el podólogo para que él le vaya a resolver en casita esto. Acuérdese que tiene que llamar al 09-888-53792. Se los digo nuevamente, 09-888-53792. A este número es que tienen que llamar. A continuación, cabe indicar igual que por el mes de octubre y por inauguración que estamos haciendo de esta empresa Medic Móvil, se ofrece el 20% de descuento en RXI tomografías y mamografías, y el pago puede ser el pago que usted quiera hacer, el pago puede ser con tarjeta de crédito a 3 meses sin intereses. Entonces verá que también tenemos la disponibilidad para que usted pague de distintas formas. Y para que no piense, si es que no tiene efectivo, también puede utilizar su tarjeta de crédito y pagar lo que usted desea para tener una atención médica de calidad. Tenemos una pregunta que yo tengo acá, que si nos puedes resolver un poco. Los niños que nacen o desarrollan alguna deformidad en sus pies, porque acuérdate que estuvimos hablando sobre que puede ser plano. ¿Qué otra deformidad puede haber en sus pies? Y para estos niños, ¿qué tan importante es tu consulta? ¿Qué tan importante es que el podólogo vaya a verlos y decidir y diagnosticar qué patología tengan? Claro que sí, doctor. Es muy importante esta pregunta porque también como yo cuando iniciábamos el programa les estaba comentando que la podología no puede funcionar solo. O sea, el podólogo no puede funcionar solo. Necesita de otras áreas de la medicina, ¿no? Entonces, en este caso, es muy, muy importante tener en cuenta desde una neonatóloga hasta una pediatra, ¿ya? ¿Por qué justamente eso? Porque los primeros quienes reciben al niño, ¿no es cierto?, en un nacimiento propiamente dicho, ¿no es cierto?, es la neonatóloga, ¿sí? Y después durante alguna consecuencia o alguna enfermedad o alguna situación de control lo hace la pediatra. Entonces, el primer filtro aquí quien debe, y esto es muy importante, padres, es que realmente debemos asistir a un pediatra para que pueda hacer una valoración integral al niño. Pero cuando ya viene esta parte del tema de los pies, ¿no?, es muy importante saber que sí existen otras deformidades, por ejemplo, el pie sambo, ¿no?, que también es una deformidad, si se puede decir, y otras deformidades que puede tener el niño justamente es lo que tiene que ver con la parte torsional del antepié o el retropié también, que puede ser ciertas alteraciones, inclusive intrauterinas, que obviamente por allá, porque por eso justamente se llaman deformidades. Está demostrado, doctor, ahora según unos estudios que hizo justamente la Universidad de Barcelona, que la mayoría de los niños, ¿no es cierto?, dicen que nacen con una cierta deformidad, ¿no es cierto?, y que inclusive ahora según toda esta tecnología científica que tenemos al alcance de la mano, bueno, no todos, pero algunos países, pueden ser detectadas a tiempo. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, estas deformidades podría detectarse a tiempo, y no solamente, como le decía, pues no, el tema del pie plano no es una deformidad, pero sí puede ser, por ejemplo, el pie sambo. Pero puede causar alguna alteración en la calidad del niño. Claro que sí. Es interesante, claro que sí. que por eso es que Claro tienen que que sí. llamar acá al podólogo para que vayan a sus casitas. Una pregunta interesante que me hicieron, Rubén: ¿cuáles son los materiales utilizados en el calzado infantil? ¿Podrían producir alguna clase de daño en un momento o alguna clase hasta de alergia? Bien,
Claro que sí, doctor. Inclusive, justamente el tema de materiales ahora en el mercado es muy amplio, ¿no? Es muy amplio hablar de materiales. Y vuelvo a repetirle, o sea, está demostrado, y todo este tema de los procesos de calidad que deben pasar las empresas o las grandes industrias en cuanto a fabricación de zapatos, ¿no? En este caso infantiles, es recomendable que el niño tenga zapatos de cuero, ¿sí? Eso es básicamente, por así decirlo, el ideal. En este caso sí podemos hablar de un material ideal de cuero porque es un poco más resistente con el tema de la sudoración, ya con el tema también de las suelas, que por ejemplo, volviendo a repetir, los zapatos deben ser utilizados de acuerdo a cada etapa de la vida del niño, y que deben ser de una suela no muy rígida, tampoco la plantilla debe ser algo muy rígido, y debe estar acorde, ¿no es cierto?, al tipo de pie que tenga el niño en ese momento, ¿sí? Entonces, los materiales son diversos, doctor, pero nosotros recomendamos el uso de calzado blando, ¿no? Que no tenga un contrafuerte tampoco tan rígido, y obviamente el cuero es de predilección porque tiene muchas bandadas, ¿no? O sea, el fin realmente es utilizar los materiales que no le causen absolutamente ningún daño, sino el bienestar absoluto, porque obviamente que lo que se quiere es que el niño pueda caminar en lo totalmente bien. Así es lo que se requiere, es el objetivo. Así es. Mira que Yasmín Palacios nos está preguntando ¿a qué se debe la sudoración fría en niños? Bueno, esta pregunta vamos a ver cómo la contesta el señor podólogo, claro, si tiene alguna relación en cuanto al pie. Vamos a ver. Claro que sí. Mire, doctor, en el caso de los pies fríos sabemos que justamente la regulación de la temperatura corporal en general lo hace justamente una glándula que está en la hipófisis, ¿no es cierto? Y entonces habría que verificar, ¿no? O sea, generalmente los niños no tienen alguna patología vascular, alguna patología cardíaca que inclusive impide, ¿no es cierto?, que la sangre llegue a, digamos, a la final del miembro inferior. Entonces, esa sudoración fría podría, vuelvo a repetir, nunca podemos dar un diagnóstico, ¿no es cierto?, si no hacemos una evaluación y obviamente los estudios paraclínicos pertinentes, ¿no? Pero lo que podemos responder en este momento a la señora Yasmín Palacio es justamente eso, habría que verificar el por qué la sudoración fría. Muchas veces, doctor, sucede también esto. El niño viene de alguna actividad deportiva, viene de algún lugar que, por ejemplo, haya sudado bastante, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que por la combustión, ¿no es cierto?, obviamente el pie va a estar con una temperatura, si se puede decir, tibia o caliente. Entonces, al retirarse las medias o retirarse las zapatillas, a medida que se va enfriando el pie, tiene esa sensación de que se me está secando la sudoración y mi pie se vuelve frío, ¿no? Porque obviamente se está regulando la temperatura de esa parte del miembro inferior, ¿sí? Pero deberíamos valorar de inicio por qué esa situación, si es frecuente o no, o qué tan frecuente es, y así sucesivamente una valoración integral. Realmente es muy interesante aquello esto de que se relacione hasta el frío con el pie, para que vean cómo el asunto metabólico con el pie, cómo realmente es una disciplina tan amplia que realmente necesita su estudio y necesita su determinación. Vamos al primer premio del día de hoy. Vamos a rifar una leche nido gracias a Cofarbe S.A. Y la pregunta que vamos a tener en el momento, quien la contesta de primerito, vamos a ver si se lo gana. Y tiene que decir 2 etapas de la marcha. Tiene que escribir ahorita mismo en el correo por mensaje a Medic Móvil, en nuestra cámara que está acá. Diga 2 etapas de la marcha. Vamos a ver. Rubén, si nos escriben rápido esto, si pusieran estas pilas con las pilas puestas. Rubén, obviamente han estado con las pilas puestas porque definitivamente tú les has explicado recontra bien, y obviamente ustedes saben que para esto de tener el podólogo en casa tienen que llamar a Medic Móvil, y para llamar a Medic Móvil S.A. acuérdense comunicar al 09888-53742. Por favor, tienen que comunicarse al 09888-53742. Es suma importancia para que su salud, la de sus conocidos, la de sus familiares, esté atendida por un personal de calidad en cuanto a las diferentes especialidades médicas. Somos la única empresa certificada y por eso estamos nosotros acá, para atenderlos a ustedes,
para educarlos y para con ustedes hacer que esto realmente funcione bien, porque la salud es el bienestar humano propio. Entonces es importantísimo, y desde el pie, hoy día el calzado infantil es muy importante. Acuérdense igual que por el mes de octubre y por inauguración de nuestra empresa, que es Medic Móvil, estamos ofreciendo el 20% de descuento, tanto en las RX, en tomografías y mamografías. Acuérdense, 20%. Y este pago lo puedes hacer no solamente con el efectivo, sino que también con tus tarjetas de crédito, cosa muy importante. Gracias, doctor. Pepe, no sé si alguno por ahí contestó algo. Vamos a ver quién es el ganador del primer premio que tenemos el día de hoy. A ver, vamos a ver con nuestro compañero que está acá ayudándonos. Dice Andrés Vélez, nos dice andante y caminante. Mira tú cómo definitivamente se puso las pilas y tal cual estuvo bien. Entonces, Andrés Vélez, eres el primer ganador del día de hoy. Un aplauso. Muy bien. Andrés, que definitivamente ha estado cachando todavía, ha estado con las pilas puestas para que esto realmente se determine bien con la educación que estamos dando acá en Medic Móvil, porque esto es para la casa, para el domicilio, para todos ustedes, para que se sientan bien en la comodidad de su hogar, para que reciban el médico en casita. Así es. No, ¿sabes qué? Quería aprovechar un poco, hablando un poco del tema del pie infantil, Por favor. quería que también la gente sepa, ¿no?, que inclusive cuando hablamos de alteraciones en el pie infantil, no solamente se da el pie plano, ¿no? Existen otras afecciones, como decía anteriormente, que afectan, ¿no es cierto?, la estructura de todo el pie, que es muy frecuente también en la consulta, es, por ejemplo, el cambio de coloración de las uñas encarnadas en los niños, problemas de tibias, ¿sí? Sabemos que digamos, la parte del miembro inferior o la pierna, ¿no es cierto?, o la antepierna está conformado por huesos. Entonces, algo muy importante que yo sí les aconsejo a los papás que nos están viendo y escuchando es que vayamos a un podólogo a que valore si es que el niño, usted ve que el niño camina, vulgarmente hablando, hacia adentro, hacia afuera, camina con las piernas separadas, con las piernas juntas. Inclusive ustedes ven que en el proceso utilizan los bracitos para poder caminar, que eso es algo normal hasta cierta etapa, ¿no? Y todas aquellas cosas que se manifiesten en el niño y que ustedes digan, pero antes de los 2 años no caminaba, o mejor dicho, antes de los 3 años no caminaba así, o esto empezó hace 3 meses a caminar así. Entonces hay muchos signos de alerta, o mejor dicho, de alarma, que los papás deben tener en cuenta de todos los temas que estuvimos más o menos dialogando un poco ahí, porque créame, doctor, que el tema del pie infantil es extenso, ¿sí? Pero lo que hacemos es un poco resumido para que las cosas más importantes o más frecuentes, la gente que nos escucha en casa pueda saberlo, pues, ¿no? Entonces, yo sí les invito nuevamente a que realmente visiten un podólogo con el niño, que también eso es muy importante para que a futuro no tenga problemas más complejos, ¿no? Vamos a citar al segundo premio en el momento actual y vamos a poner que escriban, por favor, los que están allá, una característica del calzado correcto. Quien nos escribe una característica del calzado correcto va a ganarse este jarabe apetitorio. Así que sería muy bueno que los que saben los escriban, por favor, para ver quién es el siguiente de los ganadores. Acuérdense que las atenciones, esta vez tenemos de invitado al podólogo aquí presente, que es amigo de nosotros, forma parte y es socio del staff. Acuérdense que semana a semana, sábado a sábado, vamos a contar con un especialista que nos va a venir a contar muchas cosas importantes que usted como espectador desde su casita debe saber. ¿Para qué debe saber específicamente esto? Para que llame al médico, para que vaya a su casa y ya entendiendo un poco realmente la posible o probable patología que usted tenga, vaya al médico a su casa y le resuelva de manera más fácil y usted esté enterada bien de lo que piense el médico en sí. Así es. Gabriel Peñafiel nos dice que una característica del calzado correcto es la talla correcta. ¿Le damos por aprobado? Sí, claro que sí, doctor. Está aprobado, así que tenemos... Sí, volvemos a recalcar entonces esta parte, doctor, que creo que les ha llegado la información, que esa es justamente la idea, ¿no?
que les llegue la información adecuada y la información resumida. Volvemos a repetir, todos los niños necesitan la talla correcta de acuerdo a la edad que esté pasando en ese momento, pues, ¿no? Entonces eso sí es válido, claro que sí. A ver si vamos con el tercer premio, chicos. El tercer premio vamos con la vitamina C, ¿no? Listo, vamos a ver quién se gana este paquetito que tenemos aquí de vitamina C. Al principio les estuve contando cómo fue que conocí aquí al señor. Así es. ¿Qué fue lo que pensé yo? Entonces, esta pregunta es un poquito más difícil. Ese poema fue como que la introducción. Este poema introductorio. Claro que sí. Entonces va a ganarse esto quien escriba. ¿Qué cortan las princesas primorosas de Rubén Darío? Así es. Vamos a ver Rubén Darío. Vaya la redundancia de no solamente las uñas, ¿no? Porque, exacto. Sí. Eso también es importante, algo que quería recalcar también, que muchas veces las personas adultas inclusive, ¿no? Dicen, por ejemplo, usted corta las uñas, sí, pero el podólogo, si bien es cierto, no solamente corta las uñas, esto es muy importante que la gente lo sepa, o sea, los podólogos también diagnosticamos, también tratamos afecciones podálicas, sí, que se puedan dar en alguna de las etapas de la vida, hasta inclusive de la vejez, ¿no? Entonces es algo muy importante para tomar en cuenta. Los buñeros, eso justamente te voy a los preguntar. buñeros, o muy así vulgarmente hablando, pero las uñas internadas no lo trata la pedicura, lo trata un podólogo. Asimismo los hongos en las uñas, el pie plano, el pie cabo, ¿sí? Y a cualquier otra afección que exista dentro, digamos, de la etapa de la vida que tenemos, ¿no? De verdad que una multitud de afecciones que están ahí. Y Carolina Navia ha contestado lirios y rosas. Felicidades, Carolina Navia, muy bien. Ganador. Definitivamente muy bueno, muy bueno. Vamos a tener un último premio que es netamente la consulta gratis que le va a hacer el señor podólogo a sus casas antes de terminar netamente con la intervención que tuvimos en esta inauguración el día de hoy. Rubén, hazle la pregunta que desees a cualquiera de todas las cosas que estuvimos viendo. Haz la pregunta a ver si quién es el ganador finalmente de tu consulta. Claro que sí. Si es que alguien me puede decir, por ejemplo, lo que estuvimos hablando con el tema del pie plano infantil específicamente, ¿no es cierto? ¿Qué característica principalmente realizamos o qué fomentamos, ¿no es cierto?, con el arco interno cuando el niño camina descalzo, ¿no? Que nosotros habíamos hablado, que decíamos que cuando el niño, ¿no es cierto?, ¿qué fomentamos porque el niño ¿cómo se llama? Camina descalzo? Hay algo muy particular que fomentamos con respecto a esto, pues, ¿no? Con respecto al pie. O sea, la pregunta es, ¿qué es lo que se debe fomentar? ¿Qué es lo que fomentamos, ¿no es cierto?, en el pie del niño, ¿no es cierto?, cuando dejamos que camine descalzo. ¿Qué hacía esta parte? Perfecto, vamos a ver quién contesta esto, que obviamente es obviamente el premio más interesante del día de hoy, porque va a recibir una consulta completamente gratis del señor podólogo que tenemos acá, Rubén Darío Florentín. Les recuerdo que el siguiente sábado, el sábado 10 de octubre, nos va a acompañar acá como invitado el doctor José Poveda, odontólogo. Vamos a tener un tema que es odontología en tiempos de COVID, porque obviamente tú sabes, Rubén, sí, que la COVID en el momento actual siempre nos está agarrando por todas partes. En casita tenemos miedo de todo. Odontología, que es un lugar que tiene que ir a verse sin mascarilla, tiene que tener la prevención adecuada. Todo esto nos va a contar el amigo odontólogo José Poveda el siguiente sábado. Así que también a estar pilas el siguiente sábado a esta misma hora para que puedan enterarse bien. Usted sabe, doctor, también que vale la pena, usted que está, digamos, nombrando esto, y como lo decía anteriormente, fíjense ustedes qué tan extenso es el tema del área de podología, que justamente hay una especialidad dentro de la podología que se llama justamente podopostrología, que inclusive usted sabe que justamente una alteración en la mordida, ¿no es cierto? Que el odontólogo me va a saber decir mucho mejor con respecto a esto, pero es muy importante con la parte postural, que inclusive, como le decía, la articulación temporomaxilar, si es que hay alguna alteración en la mordida, influye en la postura del ser humano. Imagínate tú. Y eso ¿hasta dónde llega la relación? Es algo muy interesante. sumamente interesante, y eso altera la biomecánica de la persona.
y eso se encarga En cuanto a la pregunta hecha, José Gorosabel nos dice estabilidad. Así es. José Gorosabel, tienes que enviar un mensaje porque obviamente tienes una consulta completamente gratis con el podólogo. Envía a Medic Móvil la siguiente prescripción o la información que tú requieras para que decidas el día y la hora, obviamente si está en la disponibilidad de nuestro amigo podólogo para que se acerque allá. Vamos a agradecer, porque es muy importante agradecer a nuestros auspiciantes del día de hoy. Vamos a agradecer a Cofar BSA, a Farmacias Cruz Azul Manta y a Max Water. Un agradecimiento completo por todo esto. Sí, al señor Max, que siempre está presente con nosotros. Muy agradecidos al señor Max por el auspicio del día de hoy. Sí, muchas gracias. Definitivamente ha sido un programa buenísimo en el que todos nos hemos enterado acá de las cosas más importantes en cuanto a la podología. Se han quitado algunas dudas los facevidentes para todo esto y de mi persona y del compañero aquí quedamos completamente agradecidos, invitándoles a todos ustedes a que sábado a sábado nos sigan en estos programas de educación que hacemos para la comunidad aquí en Medic Móvil S.A. Rubén, si tienes algunas palabras de despedida y recomendación. Claro que sí. Agradecer muy gentilmente, primero que nada, a nuestro gerente general, el doctor Javier Mera, a todos los que conforman esta gran empresa, a nuestra gran familia, a nuestra gerente administrativa Carla Muñoz, a nuestra gerente médico la doctora Gabriela Fernández, y bueno, a los que todos de una manera u otra están por detrás de cámaras haciendo posible todo esto, y recordándoles también un poco de que, como usted bien decía, Medic Móvil S.A. es una de las primeras, es la primera empresa certificada a nivel de todo Manabí en prestar servicios de medicina especializada, lo cual estamos muy contentos por eso. Realmente tenemos una gran modalidad que en estos momentos, como está viviendo todo el mundo, esta cosa del COVID y todo lo demás, que es netamente a domicilio, doctor. Entonces es algo sumamente importante recalcar también, pues, ¿no? Y obviamente las especialidades que tenemos, que creo que son bastante amplias, y eso es muy importante también, que la gente lo sepa, ¿no? Importantísimo completamente. Y tan importante es que acuérdate que por el mes de inauguración estamos haciendo el 20% de descuento tanto en las RX, en las tomografías y en mamografías, si es que llamas a Medic Móvil. Y acuérdate que el pago no solamente es en efectivo, también lo puedes pagar con tarjeta de crédito hasta con 3 meses sin intereses. Acuérdate que tienes que comunicarte al 09-888-53742. 09-888-53742. Señores facevidentes, para con todos ustedes ha sido un verdadero gusto y un placer haber estado con ustedes esta noche brindándoles y compartiendo toda esta información. Me despido para con todos ustedes con un enorme beso y un enorme abrazo. Gracias, muy amables.